RCR, la red que comunica y une al Perú. Tenemos un invitado especial a esta hora, ¿no? Y le agradecemos siempre la gentileza, la generosidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, ¿no? No requiere mayor presentación, actual decano del Colegio de Ingenieros del Perú, en su momento ministro de Energía y Minas. Gracias por atender la invitación. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Le reitero las gracias por la invitación. Siempre ha sido muy grato poder conversar con usted. Bien, el tema que de una u otra manera, y he visto que ha sido bastante consultado por la prensa, y con justificada razón, porque se quiere una apreciación técnica en estas circunstancias. Ayer el Consejo de Minería ratificó el permiso de licencia de construcción para el proyecto Tía María, ¿no? Y con usted es una consulta obligada. Es un técnico, ingeniero de profesión, pero a la par ha sido ministro de Energía y Minas. Por lo tanto, conoce el procedimiento, los plazos, si en la máxima entidad responde a los requerimientos técnicos, si responde a los requerimientos legales. Su opinión, por favor. Yo creo que sí. O sea, el Consejo de Minería es más bien una suerte de tribunal, y por lo tanto lo que priman ahí son los criterios de carácter legal, pese a que está integrado por abogados y también por ingenieros. Si no me equivoco, lo preside un ingeniero con experiencia en el sector, que ha sido viceministro de Minas. Es un organismo adscrito al Ministerio de Energía y Minas. Autónomo. Eso. Entonces, el tema de la autonomía es un tema que formalmente sin duda lo es. O sea, los miembros son nombrados, su nombramiento se origina en el Ministerio de Energía y Minas, es el que selecciona a los miembros, pero a partir de allí no los puede remover hasta que no terminan su periodo. Entonces, digamos, eso les da una autonomía formal. Ciertamente que son muchos los casos en que se renuevan los periodos. Entonces, eso también indica que se llevan bastante bien con las distintas administraciones que han circulado por el Ministerio de Energía y Minas. Y también indica que no ha tenido mayores cuestionamientos, observaciones o dudas sobre sus decisiones. Efectivamente, ¿no? Pero también pueden indicar una cierta dependencia, una cierta necesidad. Pero digamos, en lo formal, ellos son un organismo autónomo y actúan con autonomía. Y este tema lo han visto más desde el punto de vista de derecho, de la legalidad, respecto a las impugnaciones que pusieron los gobiernos regionales y otros. Entonces, analizando las consecuencias posibles antes del fallo, ¿no? Podían haber dicho que sí estaban de acuerdo o que no. Yo decía, aquí no caben los intermedios, no hay los grises. Es o sí o no, porque medio no es no. Entonces, o estaba todo bien, o si había algo mal, estaba mal. ¿Qué hubiera pasado si hubieran reconocido que había alguna falla procedimental o de otra naturaleza en el permiso otorgado por el Ministerio de Energía y Minas? Entonces sería el Ministerio de Energía y Minas enmendándole la plana al Ministerio de Energía y Minas. Entonces la credibilidad de los actos del Ministerio de Energía y Minas inmediatamente entraría a tela de juicio, y cabría preguntarse si en este caso fallaron. En los otros casos habrá alguna razón y se podrían haber suscitado todita una serie de reclamos de otros casos en que el ministerio había otorgado el permiso de construcción. Entonces, creo que para bien que el resultado haya sido sí, que están de acuerdo, es ratificar, y para el Perú es importante que sus instituciones tengan credibilidad, especialmente una institución como el Ministerio de Energía y Minas, que siendo un ente político es de los que más requieren el insumo técnico dentro de sus decisiones, ¿no? Entonces, ¿cuál iba a ser el resultado? Porque, por otro lado, la población no quiere el proyecto. Entonces, cuando argumenta y usa argumentos de carácter técnico, de carácter ambiental, no los maneja bien. O sea, su conocimiento de esos argumentos técnicos es muy limitado. Qué importante que lo diga usted, porque usted ha cumplido en su etapa profesional, ha estado en las dos veredas, ¿no? Así es. En la vereda del profesional, del consultor,
pero también está en la vereda del ministro de Estado, ¿no? Entonces, aquí vemos un tema central, ¿no? Hay una distorsión, desinformación o a veces una manipulación respecto al tema técnico, ¿no? Que es tan importante, tan gravitante, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que hay que reconocer la realidad y uno no puede transformar la realidad. Una de las cosas que uno aprende en ingeniería cuando resuelve los problemas, uno mira la naturaleza y entonces la naturaleza tiene muchísimas variables. Es imposible manejar todas esas variables, es muy difícil manejar todas esas variables. Entonces, en el proceso científico, en el proceso técnico, uno abstrae, pero tiene que ubicar los puntos más importantes. Entonces, esos puntos que ubica como los más importantes, los saca del mundo natural, los saca de la realidad y los lleva a un plano intelectual. En el caso de ingeniería, normalmente ligado a modelos matemáticos o modelos computacionales. Y en ese mundo ideal lo plantea como problema y lo resuelve y tiene una solución. Pero esa solución sigue todavía en ese plano intelectual ideal. Luego hay que regresarlo al mundo real. Entonces, los mayores errores que uno puede cometer son cuando deja de lado una variable importante por considerarla no relevante. ¿Qué sucede en el caso de la minería? Hay un procedimiento establecido. El procedimiento establecido a lo que conduce es a asegurarse que el proyecto que se va a ejecutar, y eso es el estudio de impacto ambiental, está en condiciones, por la forma en que ha sido planteada, etcétera, de cumplir con los estándares medioambientales que tiene establecidas una nación. Entonces, es imposible el impacto cero. Nuestras vidas significan impacto cero, ¿no es cierto? Todos los días nosotros consumimos alimentos, consumimos líquidos. De hecho, nuestra presencia hace cambios pequeñísimos, pero los hace en la naturaleza, pequeñísimos a nivel de individuo, muy significativos a nivel de 7.000 millones de individuos en la Tierra, ¿no? Entonces, cuando se hacen estos proyectos se establecen unas tolerancias. Y lo que hace el estudio de impacto ambiental es determinar a priori que es posible cumplir con esas tolerancias. Entonces, la licencia se extiende en base a que se puede cumplir con esas tolerancias. Y lo que uno tiene que hacer después, por ejemplo, la participación de la OEFA, es verificar que en la ejecución misma del proyecto se están cumpliendo. Exactamente. Pero la OEFA no puede invalidar el estudio de impacto. No debiera haber intervenido. Me parece que es el Estado negando al Estado. Pero que acá hay un detalle. Y eso me parece un error. Lo que usted dice, y lo dice, y lo vamos a tocar en el aspecto técnico, ¿no? Esto tiene que ver con lo que ayer el presidente del Consejo de Ministros ha dicho. OEFA va a validar el estudio de impacto ambiental. Si eso ocurre, simple y llanamente se está trastocando la normatividad. Sí, y básicamente le está quitando credibilidad al Estado. O sea, el Estado le ha entregado una licencia. Cuando lo llevaba al Consejo de Minería vamos a ver el resultado, vamos a ver qué sale, si es que algún procedimiento se hizo mal, si hay alguna razón para impugnarlo desde el punto de vista de que no se ha cumplido con lo que está establecido. Y además, previo al veredicto del Consejo de Minería, hubo la promesa de que se respetaría lo que dijese el Consejo de Minería. Entonces no se está respetando cuando se le está pasando a la OEFA. Pero dentro de lo dicho del Premier hay otra parte que me parece que es absolutamente cierta y que está faltando, y eso me refería como variable principal. El que el proyecto pueda cumplir, incluso que cumpla con los estándares ambientales establecidos, no significa que sea aceptado por la población. Y si la población tiene un rechazo muy fuerte para el proyecto, entonces estaría bajo eso que se denomina como la licencia social y que no tiene una definición clara, establecida para saber cuándo existe esa licencia y cuándo no existe esa licencia. Aquí nos encontramos frente a un tema también de variable social, ¿no? Sí. O sea, la posición de la población, que es respetable, sí, que siempre debería ser tomada en consideración, claro, pero muchas veces tiene, por desconocimiento, por desinformación, podría tener o por intereses, una carga ideológica. Pero, sí, entonces, claro. Ahí, usted ha sido ministro de Estado, y lo remarco esto porque usted siempre ha sido dialogante. ¿Por qué no construir espacios entre el Estado
la empresa privada y la propia población para poder construir justamente un nivel de información que sea óptimo, que sea modélico para futuros proyectos en el país. Claro, eso es importantísimo, ¿ya? Pero analicemos a los actores. La empresa es un actor económico. La fortaleza de la empresa es la conducción de un proyecto. ¿La empresa en qué se basa? La empresa colecta ahorros de la sociedad, por ejemplo, fondos de pensiones o gente que quiere obtener por su dinero algo más de lo que le dan los bancos. Hoy día los bancos le pagan menos que la inflación. Entonces, si usted es un ahorrista, en términos reales, a fin de año ha perdido dinero cuando dejó su dinero en el banco. Entonces, personas que necesitan ese dinero como la semilla con la cual van a sustentar su vejez, necesitan una tasa positiva y buscan a un inversionista. Entonces, ¿cuál es la función de la empresa? La función de la empresa es invertir ese dinero en un emprendimiento que al final le dé una tasa positiva y que favorezca al ahorrista. Entonces, el punto fuerte de la empresa es cómo yo invierto y cómo tomo este recurso natural y lo convierto en un recurso importante, en un beneficio. Grosso modo, muy a grosso modo, del beneficio que se obtiene, 50% va para el Estado, 50% va para la empresa. Entonces, la contribución de la empresa no es pequeña para el Estado. Y la empresa se hace cargo de las malas épocas. En las malas épocas el Estado no la auxilia. En las buenas épocas el Estado le pide mayor participación y le aplica esto de las sobreganancias, del windfall tax, que además fue inventado en Inglaterra, no, es originado en Inglaterra, no en China ni en Rusia, ¿no? Entonces, ese es el fuerte de la empresa. Naturalmente que la empresa actúa en varios territorios del mundo, va adquiriendo una cierta cultura sobre los temas sociales, pero quizás la enfoca en que tiene que dedicar parte del presupuesto para atender gasto social, que ese gasto social es parte de los costos, y ver si el proyecto funciona o no funciona todavía. Ese es más o menos el rol de la empresa. El ente político es el Estado, el que tiene que entender a la sociedad, el que tiene que dar las condiciones. Y que tiene que acompañar en los proyectos, siendo la envergadura, la importancia y el impacto que puede tener para el país, ¿no? Además es el socio que sin invertir está recibiendo el 50%, ¿no? Que es el que va a repartir. Entonces, claro, el Estado es el que puede asignar los beneficios. Antiguamente, los beneficios de un lugar se repartían, llamémoslo por igual, entre todo el territorio. Hoy, con el tema del canon minero, lo que se ha hecho, se toma de esos impuestos y una parte importante se dedica a la propia región, no a todo el país. Hay otra parte con la que sí se tiene que contribuir al resto del país, porque por algo somos una nación, ¿no? Pero, ¿qué sucede con el Estado? El Estado permanentemente da la imagen de que está comenzando. Si uno revisa los regímenes, no sé, en Chile, en Estados Unidos y en el Perú, usted se encuentra con que en el Perú los cambios de ministros son mucho más frecuentes y cada ministro es casi comenzar de nuevo. Entonces, se necesita, es un trabajo agotador, pero se requiere 2 o 3 años para tener un resultado y luego darle la posta a otro que sigue más o menos el mismo camino. Si se puede los 5 años, mejor. Pero no pues cada año, a veces cada medio año, entonces cambia. No solamente hay el cambio en los ministros, sino que a veces con los ministros se arrastran los asesores principales, los viceministros, y se producen una gran cantidad de cambios en el Estado. Entonces, los funcionarios no son como los de antes, que eran permanentes, de carrera, que sabían que podían iniciar ahí su carrera y ahí 30 años después se podían jubilar y podían vivir decorosamente del sueldo que les daba. Hoy no, hoy son casi temporales. Entonces, aves de paso, y no se cuenta con un grupo de funcionarios lo suficientemente sólido como para poder en ellos almacenar la historia y los compromisos del Ministerio del Estado. Entonces, el Estado tiene esa debilidad. Y por eso es que da la impresión a cada momento un nuevo gobierno, un nuevo premier, un nuevo ministro, es como que estamos comenzando de cero y que toda la historia anterior se perdió. En cambio, las organizaciones que se oponen a los proyectos mineros han ido creciendo, están organizadas. Bien o mal, ellas están en mucho mejores condiciones y ponen en jaque al Estado en cualquier momento. Y la empresa lo que ha tenido que aprender a hacer es a soltar dinero para poder vivir. Entonces,
el soltar dinero también crea otro mal precedente, porque ese dinero no se reparte igualmente entre todos. Ese dinero va principalmente para directivos, de los que se oponen, tienen mayores ingresos, dinero fácil, se gasta fácil, se acaba fácil, y una vez que se acaba hay que volver a cerrar la carretera y hacer otro pedido para... estamos en eso. Entonces eso es algo que necesita superarse, pero yo creo que básicamente, así como en el año 2008-2009 se reconoció que se necesitaba un Ministerio del Ambiente como contrapeso precisamente a los ministerios productivos, porque los ministerios productivos se los veía acompañando al inversionista, pero ¿quién era por el lado del Estado el que le daba el contrapeso a la población? Para eso se creó el ambiente. Entonces yo creo que hoy día hay que reconocer bajo alguna forma la necesidad de la licencia social, buscar un compromiso, hay que estudiar el tema, hay que trabajarlo, hay que definirlo. El Estado tiene que esmerarse en estudiar qué cosa es lo que está pasando, debería tener un mapa de las situaciones. Por ejemplo, hay cosas que deberían averiguarse y conocer si la tecnología hoy día le permite hacer. Le pongo solamente un ejemplo hipotético, no tiene que ser real, no me consta que sea real, pero si usted ubica que cada vez que hay un conflicto minero son las mismas personas que salen de los mismos sitios del Perú y confluyen en el mismo lugar, y ya no estamos hablando de una protesta social local, que sería lo que habría que entender, ¿no? ¿Cierto? Itinerante, o sea, se desplaza claro, en función a un objetivo y a una movilización política. Claro, entonces uno puede decir, bajo eso hay una carga ideológica, puede serlo, hay un interés político, puede serlo, hay un interés económico, es una forma de recolectar dinero, puede serlo. Lo que importante es saber qué cosa es y tener un mapa, un conocimiento de eso para poder plantear mejor las estrategias. En este caso, Tía María, ayer la empresa ha sacado un comunicado indicando que va a agotar todas las vías para informar. ¿Cuál es el papel del Estado? ¿O debería ser el papel del Estado? A ver, yo creo que el Estado procedió bien, ¿ya? Desde los primeros pasos. El Estado estaba en una encrucijada, porque el Estado, si la empresa había cumplido con los requerimientos que se le planteaba para obtener una licencia, el Estado tenía que dársela. El Estado no podía ser discrecional. La discrecionalidad conduce a la corrupción. Entonces, si alguien cumple con todos sus requerimientos y el funcionario le dice, pero no te lo doy, suena que le está pidiendo algo más a cambio, ¿no es cierto? Entonces, la no discrecionalidad es fundamental, y creo que desde ese punto de vista hizo bien, pero sabía que iba a tener el problema social. Entonces, esto es mi presunción. Creo que el ministerio en aquel momento negoció con la empresa antes de darle la licencia de construcción, de decirle, bueno, yo te doy la licencia de construcción porque también tengo que mirar otras inversiones y la seriedad que hay en el país de por medio, pero quiero por tu lado el compromiso de que no inicies obra hasta que no estén dadas las condiciones. Entonces la empresa emitió una carta, no recuerdo si fue un poco antes, un poco después, creo que fue un poco antes, en la que se comprometía a no iniciar la construcción hasta que las condiciones no estuvieran dadas. Bajo esas condiciones no deberían haber habido las manifestaciones. El temor de los manifestantes es que con esa licencia en la mano la empresa iniciaba cuando quería. Entonces, quizás debió haber un compromiso extra entre la empresa y el Estado de una definición un poco más clara de cómo se establecen las condiciones. Y cuando las condiciones estén dadas, por lo menos para que las condiciones estén dadas, tendrá que haber un acuerdo entre el Estado y la empresa, es decir, revalidar la licencia o decir ya puedes hacer uso de la licencia. Ya tienes la licencia y con eso he cumplido, pero este es un caso especial que me obliga a ti y a mí, por este consenso, a que se pueda hacer uso de la licencia. Mire, en el año 2011, cuando los ingresos de las empresas mineras eran muy altos y se pedía una contribución mayor al fisco, hubo una negociación con las empresas. Entonces, lo que se estableció fue un aporte voluntario. Las empresas estaban protegidas por los contratos ley y ellas no querían modificarlos y tampoco era bueno para el Estado. Así lo establecía la Constitución, los contratos eran válidos. Entonces, que apareciera bajo que el Estado estaba rompiendo sus propias normas y estaba estableciendo un nuevo impuesto. Entonces, la salida fue un aporte voluntario. La cifra, por supuesto, que se negoció.
y fue una negociación difícil, intensa y rápida, porque era la necesidad de hacerlo rápida. Finalmente se culminó y se estableció una cifra muy buena, un aporte muy bueno de las empresas, pero apareció bajo la figura de voluntario. Entonces no había para nada violación de compromisos, de principios, de leyes, de normas que estuviesen establecidas. En este caso, con la SAUDER se podría hacer de una manera, pero dejarle al Estado la potestad siempre de que el control del inicio de la obra no dependa solamente de la empresa, sino que dependa del Estado. Y las razones están ahí, son absolutamente racionales. Porque, ¿qué pasa si la población protesta y se quiere que hagan las operaciones? El Estado, para hacer cumplir sus obligaciones, va a tener que poner ahí un cuerpo de vigilancia, va a tener que poner, no sé si a la policía, de repente al ejército, y mantener la zona en esa forma durante todos los años sería imposible. Pero ¿no? aquí nos encontramos con un tema, ingeniero Herrera Descalzi, ¿no? El tema es liderazgo, ¿no? Sí. O sea, porque aquí, tal como han ocurrido en otros proyectos y que han sido exitosos, la presencia de las autoridades, la presencia, incluso el propio ministro de Estado, el propio presidente ha sido gravitante, ¿no? Pero acá no estamos encontrando eso, ¿no? Siendo un proyecto de la envergadura y un proyecto del impacto que puede tener, no solamente para el país, porque quizás nosotros estamos mirando ahora, Tía María, como el proyecto que puede ser inmediato, el más rápido, el que está ya listo para poder operar seguramente en un corto o un mediano plazo, ¿no? Pero esto destraba muchos proyectos. Y sí. Entonces, y aquí hace falta liderazgo. Entonces, pero no vemos, por ejemplo, a un ministro de Estado que vaya y converse con la población. No vemos a un presidente del Consejo de Ministros que tenga esta voluntad. Entonces, ¿cómo generamos condiciones o cómo generamos confianza, dicho de otra manera? Eso es un proceso, toma un plazo. Y hablando del tema de confianza, hay que mirar también al actor, ¿no? Entonces, si usted examina los pergaminos y la historia de la SAUDER, no es buena. En la región los conflictos con la agricultura son antiguos, de la época que tenía la fundición, que los humos de la fundición afectaban los cultivos de olivos y que la población se quejaba y el Estado no atendía el tema. Entonces, hay antecedentes, hay familias que han vivido eso, hoy son mayores, son adultos, pero lo han vivido desde niños, lo han conocido desde niños, ¿no? Entonces, eso es lo que desemboca pues en que no hay credibilidad, no le creen, y pueden haber otras cosas como intereses legítimos o ilegítimos, ¿no? Pero simplemente no quieren que se haga. Entonces, se dice que la técnica es razón y la política es pasión. Y entonces la pasión emerge de uno, emerge del interior de uno, la siente, no la raciona, quizás ni siquiera la gobierna, ¿no? Y aquí lo que se percibe es una oposición clara y no tenemos un diagnóstico, una idea clara de cuáles son realmente los motivos de la oposición, y eso traba muchísimo. Y eso es tarea del Estado, en realidad. Por supuesto, esa es tarea del Estado. El Estado tiene que ser pensante, sí, no solamente reactivo, no cuando cae el golpe reaccionar, sino tiene que anticiparse a los hechos. Y por eso es que le digo que, ya que los ministros tienen una rotación muy alta, que no debieran tenerla, ¿no? Que debiera haber un poco más de estabilidad, por lo menos las administraciones tendrían que ser estables, para que la historia del Estado repose en algunas personas que sean permanentes, que conozcan del tema y que la experiencia no se tire cada 3 años por la borda y hay que comenzar de nuevo. Estamos dialogando con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, decano del Colegio de Ingenieros de Perú. En su momento ha sido ministro de Energía y Minas. Aprovecho la invitación, la presencia aquí en RCR, tocarle otro tema. Ayer el presidente de la República presentó un plan de acción, plan de gobierno le llaman, hacia el 2021. Y uno de los temas que le puso énfasis tanto el presidente como el presidente del Consejo de Ministros es el referido al tema de la reconstrucción, ¿no? Ayer también asume funciones una exfuncionaria, secretaria ejecutiva de los Juegos Panamericanos 2019, que tuvo lugar de manera exitosa, hay que decirlo, en Lima, ¿no? Pero ayer también se anuncia que uno de los objetivos del gobierno es impulsar la reconstrucción, pero bajo un modelo, ¿no?
de acelerarlo, pero que estos tengan una participación de gobierno a gobierno. Entonces la gran pregunta, ¿es lo más adecuado? Yo recuerdo haber conversado con usted sobre el tema de la reconstrucción y usted decía que hay que generar capacidades, hay que impulsarlo, porque hay gente capaz en el Perú, pero faltaba viabilizar eso. Claro, mucho del éxito, aparte de la buena gestión, mucho del éxito de los Juegos Panamericanos es porque no se han hecho bajo ley peruana, ¿no? O sea, porque se han quitado las trabas que habitualmente tiene la ley peruana. Se ha hecho con otra legislación. Claro, se ha hecho bajo... Ese es un detalle interesante. Se ha hecho bajo otro concepto, ¿no es cierto? Y los que han ejecutado, o sea, las cabezas, todo es una cosa, pero los ejecutores, los que están en la tarea diaria, muchos son empresas peruanas. Entonces, las mismas empresas peruanas, los mismos trabajadores peruanos, los mismos ingenieros peruanos que actúan bajo otro régimen, entonces responden según el régimen que se realiza. Entonces, muchas de las trabas que tiene el problema de la construcción o de la reconstrucción está pues en la legislación que hay alrededor de esto, que los proyectos se paran por cualquier cosa. Hay una licitación y uno de los postores reclama, acude a distintas instancias y detiene el proyecto. Y yo creo que hay otra cosa que hay que pensarla, ¿ya? Mire, el tema de la corrupción ha calado muy hondamente en el Perú. Comenzó por los niveles más altos, que son en estos momentos los que se están ventilando, los que se están sancionando. Enhorabuena, creo, por el bien del país. Pero esto ha calado profundamente, no solamente está ahí, ha entrado a la raíz. Y en muchos de estos temas, los permisos, los que tienen que dar los permisos, están buscando poner dificultades para algo. Creo que me dejo entender. Y creo que eso es parte, un problema a costa de, ¿no? Claro, creo que eso es parte eso es parte del problema, el no tener las ideas claras y cuáles son las prelaciones que deben existir en el tema de las obras. Le quiero referir, soy decano del Colegio de Ingenieros, el valor que yo considero que tiene la ingeniería. Un país tiene para su defensa tiene una capacidad de destrucción, y eso está en las Fuerzas Armadas, que son organismos permanentes, sostenidos con un sueldo del Estado y que pertenecen y se deben enteramente al Estado. Pero esa es la parte de defensa. Hay una parte que es la capacidad de construir un país. Y la capacidad de construir un país está en sus organizaciones de ingeniería. Las tareas de construcción hoy día, los proyectos son tan complejos que están fuera del alcance de una única persona. Entonces, las empresas tienen su know-how, identifican a las personas o a las pequeñas empresas que pueden hacer, incluso hay un castillo de la construcción, hay digamos 3 o 4 niveles de empresas, muy pequeñas, medianas, un poco mayores y grandes empresas. Y no es que la gran empresa cuando toma un emprendimiento, ella lo hace con su propio staff, 100%, no. Su staff es el staff pensante, el que tiene las capacidades de conducir un proyecto, de manejarla en toda la complejidad que tiene, pero acude a subcontratistas porque no puede tener tampoco una planilla tan grande. Entonces, esa es una capacidad fundamental en el Estado. Lo ocurrido con Brasil, esto lo digo por análisis, no hay ninguna prueba, es una hipótesis, digamos, si lo quiere plantear así. Yo creo que fue una política de Estado brasileña. O sea, la expansión de las empresas de construcción de Brasil no fue solamente arte de las empresas de Brasil, fue arte del Estado y de las empresas de Brasil, que tomaron primero el mercado de Brasil y luego expandieron su mercado. Cuando una empresa constructora de determinado país entra a algo, entonces allí van sus principales ingenieros, allí van los materiales que se producen en el país, van los recursos que se tienen en el país, los recursos financieros del país, es decir, abren un mercado para sus productos, que es muy importante para la economía del país. Si yo, no por cifras, sino por recuerdos, miro más o menos el escenario de los años 60 con el escenario muy reciente,
y luego de haber leído alguna de las noticias sobre las empresas brasileñas, bueno, el Perú, por ejemplo, y muchos países de América Latina eran mercado de las empresas norteamericanas. Claro. ¿No? Después lo fueron de las europeas, también participaron después las asiáticas, pero entró Brasil. Y Brasil prácticamente dominó ese mercado. Y eso tiene que haberle producido una gran ventaja económica a Brasil. Además que la experiencia que se gana en la ejecución de los proyectos es un tesoro, tiene un valor altísimo. Entonces, eso para mí es patrimonio de una nación y tiene que ser defendido. Y nosotros lo que estamos haciendo es entregando este patrimonio a otras naciones, porque anulamos lo que tenemos, anulamos lo que tenemos y entonces viene esa gente, toman ellos los compromisos y lo van a ejecutar con ingenieros peruanos y con trabajadores peruanos, solamente que le van a negociar los sueldos y los salarios le van a ser muchísimo más bajos. Y la experiencia y el currículum se queda fuera, no se queda dentro del país. Entonces, tiene que haber un enfoque respecto a lo que significa la ingeniería, la importancia de la ingeniería y la oportunidad que se le tiene que dar en su país. ¿Que el gobierno ha analizado este tema que usted sitúa en el plano de la reconstrucción, entendiendo la idiosincrasia en nuestro país? No creo que lo haya hecho, pero sí tuvimos una conversación. El presidente nos invitó a tener con el Colegio de Ingenieros respecto a los sectores productivos conversaciones cada 3 meses. ¿Yeah? Y ya tuvimos la primera de ellas y yo en la primera de ellas le expresé, no con la precisión y quizás que lo he hecho en estos momentos, le expresé nuestras preocupaciones al respecto. Le pongo nombres al tema, ¿no? Graña Montero creo que es una empresa, como empresa de ingeniería, una excelente empresa de ingeniería, tiene muy buenas obras, ha tenido muy buenos resultados. Desgraciadamente tiene el tema de las manchas de la corrupción, pero las manchas de la corrupción no están en la ejecución de las obras de ingeniería, no. Las manchas de la corrupción están en el manejo empresarial. Sus motivos tendrán, sus razones tendrán y tendrán que responder por ellas. Yo separaría la paja del trigo, no destruiría la capacidad de la empresa, trataría de la sanción, sacar, buscar cómo transferir la propiedad, pero dejar que la empresa y las empresas de construcción en general sigan operando y el pago, el costo lo tienen que asumir los propietarios, pero eso, como le digo, no es la parte ingeniería, es la parte de negocio. Claro. Entonces, donde han venido las faltas están en la parte de negocio. Lo que es importante es mantener entes que tienen la capacidad de hacer una buena ingeniería en el país, porque eso es una parte muy importante del patrimonio y de las capacidades de un país. Y un país no debe perder esto. Cuando hacemos estos convenios gobierno-gobierno, les estamos entregando el tema. Le voy a contar también algo anecdótico. Nosotros como Colegio de Ingenieros hicimos una colaboración con los ingenieros de Corea. Yo tuve una invitación a Corea, estuve en Seúl, participé en un certamen muy bueno, extraordinario, y me quedó una impresión excelente de lo que es la organización en Corea. Es excelente, está a lo mejor del mundo, ¿no? Ese punto me pareció fantástico. Entonces habíamos firmado un compromiso con ellos en cuanto al tema de reconocimiento mutuos de ingenieros y dejamos abiertas las puertas a la colaboración. Y en esa reunión me conversaron sobre el aeropuerto de Chincheros. Yo acababa de aterrizar hacía un par de días en el aeropuerto de ellos, un aeropuerto nuevecito, impecable, una joya realmente, un arte de ingeniería, ¿no? Que uno no puede dejar de ponderar. Pero cuando me hablaron de Chincheros, yo les dije, pero tienen que entender que no es lo mismo. Le dije, porque acá ustedes están casi al nivel del mar, donde los motores de los aviones no pierden potencia, pero a 3.400 metros van a perder 34% de potencia. Y también el aire es mucho más liviano, entonces la fricción a la hora del aterrizaje va a requerir pistas más largas y todo. O sea, le dije, no es lo mismo, van a tener que tomar esos factores en consideración, ¿no? Como un comentario, porque me pareció que en principio se estaban pensando que era en las mismas condiciones que su propio aeropuerto. Ahora, estas experiencias son muy valiosas para las empresas, entran al currículum, uno aprende cuando hace las cosas.
Entonces, el peruano tiene el derecho de que en su territorio él tiene que tener la prioridad de trabajo. Esa es una cosa que yo sostengo para todas las profesiones y para todos los casos. A ninguno de nosotros que va a otro país lo dejan ejercer directamente. Le ponen una serie de trabas, le ponen dificultades. Y se somete uno justamente a las normas del país. Claro, porque los países protegen lo suyo, protegen su población, protegen sus puestos de trabajo. Entonces nosotros no podemos regalar los nuestros. Quiero tocar un tema final, la situación del sector eléctrico, consumidor regulado, las empresas, ¿cómo estamos? Tenemos un problema, tenemos una distorsión grave en el mercado eléctrico. Hay reglas impuestas en el mercado eléctrico que se remontan al año 2002, hace 17 años de esto. ¿En qué consistía eso? En que un tema esencial en el modelo marginalista, que es el que se usa en la lógica y en la racionalidad del modelo marginalista, es que las empresas que primero despachan son las primeras en producir. No todas pueden producir porque la oferta siempre tiene que ser un poco mayor que la demanda, no excesivamente como ahora, pero sí tiene que ser un poco mayor que la demanda, entonces no todas pueden producir. Entonces se producía en base a un estricto orden económico, donde las empresas decían cuánto era su costo de producción, su costo variable de producción, y esos eran costos auditados. En el año 2002 se separó las cosas y se dijo que todos tenían que ir con costos auditados, excepto las generadoras que produjesen con gas, donde por distintas razones se permitió costos declarados, poniéndoles sí un tope. No podían declarar más allá de lo que decían los costos de sus contratos. Con lo cual, en el fondo, lo que el regulador hacía es, si quieren declarar por debajo, que hagan, porque eso va a bajar los costos para los consumidores. El sistema tenía más o menos un equilibrio entre oferta y demanda. Como le digo, es necesario tener por lo menos un 20% de cobertura sobre la máxima demanda, porque ese 20% toma los crecimientos rápidos, son las unidades que sustituyen a las que tienen que pasar a reparación o mantenimiento y se mantiene la continuidad del servicio. Pero hoy tenemos como 100%. Y eso hace que muchas de las empresas que estarían en condiciones de producir eficientemente no tengan la oportunidad de producir. Entonces luchan por producir, especialmente en el caso de existir o porque existen estos contratos que se llaman take or pay, en el caso del gas. En el caso del gas, si una empresa que ha hecho sus inversiones en base a unidades de gas que eran las más modernas y todo, no tiene un contrato de gas, no puede prácticamente despachar porque no tiene lo que se llama potencia, le falta porque no tiene combustible, entonces tiene que tener un contrato de gas. En el contrato de gas, el que le vende el gas, que hay uno solo que vende gas, le dice, bueno, pero es consumo mínimo 80%, ese consumo mínimo le llaman take or pay. ¿Qué significa? Si no necesitas gas y no me lo consumes, igual me pagas. Claro. Por lo menos el 80% de lo que estamos fijando sobre el contrato. Entonces, para la empresa la situación es desesperada, porque si no es llamada a despachar, tiene que pagar el combustible sin que tenga ingresos. Entonces, hace lo indecible por despachar y acude, se apoya en este permiso que tiene para declarar los costos y no poner costos auditados. Entonces, estima el mercado, entonces pone sus costos por debajo. Y eso hace que lo que se llama el costo marginal de corto plazo, le llaman también el precio spot, sea muy bajo. Debiera ser en el orden de quizás $25 el megawatt hora y está en 10 o por debajo de $10. Pero esas han sido las condiciones del mercado. Han estado allí todos los participantes. Entonces, algunas empresas han visto que esas son las reglas. Ellas no han puesto las reglas ha puesto el Estado. Entonces, ellas se han tenido que ir acomodando a las reglas. Han mirado a futuro, han hecho sus estrategias, han corrido sus riesgos y se han cubierto. ¿De qué forma? Con contratos. ¿Qué han hecho con los contratos? Han querido acumular clientes. Entonces, ¿cómo han hecho para acumular clientes? Han bajado sus precios. Y hoy día, para los grandes consumidores, la energía se vende al costo de producción o por debajo del costo de producción. ¿Cómo pueden sostener esto?
digamos, si una misma empresa declara al COES un costo, puede declarar que su costo de gas es 0. ¿Ya? Entonces tiene el permiso de producción. Ese efecto de declarar 0 hace que en ese mercado spot el costo sea, por ejemplo, 10. Entonces, a ella producirle le cuesta 25. Ella está recibiendo 10 por lo que vale 25. Pero luego tiene su contrato y al contrato le puso 28. Entonces, va al COES y compra a 10 lo que luego le va a vender a 28 a su cliente, y con eso equilibra y pasa el problema. Pero como no hay espacio para todas, se lo cargan al... no, es como ese juego de las sillas, Claro. Entonces que van retirando una silla, siempre alguien se queda de pie, pierde la silla y corre el riesgo de salir del juego, ¿no? Entonces hay empresas que no lo han podido hacer, no sé, por distintas razones, porque no fueron lo suficientemente previsoras, porque no fueron lo suficientemente audaces, no sé cuál fue, pero de hecho tenían que quedarse empresas que estaban afuera. Esas empresas ahorita están con el agua al cuello y piden una reforma. Creo que la reforma es justa, pero la reforma no se puede hacer brusca, no se puede decir a partir de mañana las condiciones son otras, porque entonces aquel que fue previsor termina siendo penalizado. Entonces se requiere un periodo de transición. Gradualizar, ¿no? Gradualizar el cambio, poner un precio suficiente para que puedan cumplir sus compromisos, para que puedan cerrar su estrategia y para que se puedan abrir bajo otras condiciones más racionales. RCR, la red que comunica y une al Perú.